concepto que es importante que definirlo como es la capacitancia. La capacitancia es la integral, es la carga encerrada en uno de los terminales entre el voltaje aplicado. Entonces el voltaje aplicado entre los terminales. Si uno está calculando la capacitancia de un dispositivo, entonces uno en principio debe calcular la carga encerrada en uno solo de los terminales a través de esta expresión que está aquí y dividirlo entre el voltaje que aparece entre dichos terminales. Entonces ese voltaje que aparece entre dichos terminales es la integral de línea del campo eléctrico también, o sea, la misma integral que teníamos arriba. Digo, esto no es cerrado, esto es entre el terminal 1 y el terminal 2. Entonces uno tiene allí el voltaje aplicado. Entonces de esa manera uno tiene la capacitancia. ¿Qué es lo importante aquí? Bueno, darse cuenta de que si tenemos los campos, tanto el campo eléctrico como el campo magnético, asociado a ese sistema que está allí, entonces uno puede tener todos los parámetros del circuito. Todos los parámetros del circuito. Ok, entonces el campo magnético ahí no cumple nada, o sea, no tiene ninguna ecuación. Claro, para el caso de la resistencia, por supuesto que sí. En la corriente, por la J. Exactamente. Primero, recuerden, muchachos, que, bueno, para que ustedes vayan viendo cómo son las cosas, uno, si tiene, primero están los campos que las corrientes y los voltajes. Si uno consigue los campos, uno tiene todo en el sistema. Por eso es que los campos son tan importantes. Entonces, bueno, ¿qué es lo interesante acá? Bueno, la capacitancia, fíjense que la mayoría de los dispositivos reales tienen un tamaño físico. Y hay la capacitancia lo podemos dividir en dos. Una lo que se llama la capacitancia interna y otra que se llama la capacitancia externa. Por ejemplo, si esto es un condensador, si estamos hablando de un condensador, voy a poner este caso. Si el campo varía en el tiempo, ¿nos altera esta situación? No. Altera la forma en que los campos se producen. Y entonces, claro, evidentemente te altera el valor de la capacitancia y el valor de la resistencia. Pero conceptualmente es esto. ¿Ves? O sea, este valor de resistencia siempre es este y el valor de la capacitancia siempre es este que está aquí. Lo que pasa es que, claro, al variarlo, aquí, ¿qué pasa? Hay una inductancia que ya la vamos a ver más adelante, hay una capacitancia y hay una resistencia. Siempre en todos los dispositivos es así. Aunque uno vea la resistencia, una resistencia de 100 ohmios, eso en realidad es una resistencia de 100 ohmios en paralelo con una capacitancia y también en serie con una bobina. Eso está allí. Lo que pasa es que son la capacitancia exactamente, la inductancia son generalmente despreciables. Sin embargo, cuando uno empieza a subir en la frecuencia, esos parámetros empiezan a afectar y empiezan a ser significativos. Sí. Por lo menos ahí en el laboratorio, nosotros, de las resistencias y los condensadores comerciales que ustedes utilizan, uno puede concluir que más o menos ellos mantienen su valor nominal como hasta los 200 MHz, más o menos. Después de allí, entonces ya se vuelven otros tipos de dispositivos. Pero eso son tópicos de otras materias, pues de teoría de ondas, de teoría de microondas y esas cosas. Cómo calcular esos efectos. Pero en principio, si uno tiene los campos, uno puede definir todas las características del dispositivo, que eso es lo importante. Fíjense, en el caso del condensador se presenta este fenómeno
este fenómeno que está acá. Entonces, el condensador al condensador le podemos aplicar esta definición que está acá y calcular su capacitancia. Entonces, bueno, uno puede encerrar un electrodo, exactamente, uno de los electrodos, calcular la carga encerrada allí a través de esta expresión y con el voltaje aplicado. Entonces, aplicada entre los terminales, entonces uno puede calcular cuál es el valor de la capacitancia del dispositivo. Si la cuenta está bien hecha, la capacitancia, tanto la capacitancia como la resistencia de los dispositivos siempre nos debe dar un valor que no depende del voltaje aplicado, ni de la corriente que esté pasando por allí. Es un valor especial que depende de la geometría del sistema y de los materiales con los cuales esté hecho. Entonces, si uno saca bien esa cuenta, entonces uno puede tener la capacitancia. Sin embargo, está la cuestión de que hay líneas de campo para calcular la carga encerrada allí. Uno debe darse cuenta que hay líneas de campo. Vamos a poner hay líneas de campo que van en esta dirección, ¿verdad? Aproximadamente. Campo eléctrico. Entonces uno calcula el flujo del campo eléctrico y en esa superficie S que está aquí, y obtiene la carga encerrada. Pero resulta que el campo eléctrico no existe solamente dentro del dispositivo, sino que existe afuera también. Entonces el campo hace esto. El eléctrico. Sí, esto es un dispositivo capacitivo. El campo E. Entonces lo que sucede entonces es que hay una parte del campo eléctrico que fluye dentro del dispositivo y otra que fluye por fuera. Entonces, la carga que se calcula, fíjense que la carga encerrada, esta carga Q que tenemos aquí, en realidad si esto fuese un conductor perfecto, ella se deposita ¿en dónde? En las paredes de los conductores. Si esto que está en amarillo es un aislante, entonces allí no hay flujo de corriente. Si es un aislante perfecto, ahí no hay flujo de corriente y el campo fluye en él. Y en el conductor es que se depositan las cargas libres. Las cargas libres se depositan en el conductor. Esto es importantísimo. Esta carga Q es las cargas libres que se almacenan en los terminales. La carga total libre, pues, las cargas que tienen libertad de moverse. No son las cargas de polarización. ¿Ven? Exactamente, de la que siempre hemos hablado. Entonces, ¿qué pasa? Ahí aparece una densidad de cargas libres sobre el conductor aquí y otra densidad de cargas libres sobre el conductor acá.
Entonces, la cantidad de cargas libres que está relacionada con el electrodo en este punto, si estamos calculando la carga encerrada en este electrodo, entonces está relacionada con la densidad de cargas libres que se depositan en esta superficie, si es un conductor perfecto. Entonces, esa cantidad de cargas... ¿No depende del voltaje aplicado? Claro, por supuesto, mientras más voltaje aplicado, más intensa esa línea de campo. Y por supuesto, más cargas se depositan en el electrodo. Entonces, hay unas cargas que están en la parte interna del dispositivo y hay otras que están afuera. Y por supuesto, dividido entre voltaje aplicado. Aquí se supone que hay una fuente bien lejos por aquí. Entonces, la capacitancia, entonces es esto que está acá. Y la cantidad de cargas, esta capacitancia que está acá entre V sub 0, lo que se llama la capacitancia interna del dispositivo. Y lo que esté por fuera, las cargas que se depositen por fuera, son la capacitancia externa. Entonces, generalmente, uno aquí en teoría electromagnética calcula esta capacitancia interna, la capacitancia interna del dispositivo. Fíjense qué pasa, con la capacitancia interna generalmente el campo tiene una dirección que la podemos calcular. De hecho, a los ingenieros nos gusta hacer los sistemas tal que los podemos controlar. Una manera de poderlos controlar es hacerlos simples para poderlos entender. Entonces, en este caso, el campo va generalmente en una sola dirección y esta carga que se deposita en la parte interna, en las paredes internas del electrodo, es sencilla de calcular. Y de allí es que sale que esta capacitancia interna es más o menos sencilla, que es lo que venían haciendo desde física. Sin embargo, cuando vemos el problema completo, resulta que existe campo eléctrico afuera y parte de esa densidad de carga que nos da la fuente, entonces resulta que se deposita por las paredes externas del dispositivo, aquí, por las paredes externas del conductor, en estas paredes. Entonces, esas cargas también contribuyen a la capacitancia, porque también se convierten en parte de la carga encerrada. Y entonces, esa es la que se denominan las cargas externas. Y por supuesto, entonces, la capacitancia total va a ser la capacitancia interna, la que siempre hemos calculado, más los efectos de la capacitancia externa al dispositivo, que no es tan sencilla de calcular, generalmente se hace con métodos numéricos. Pues estos campos no son sencillos de definir en muchos casos. No sé si tienen preguntas hasta aquí. En la práctica, los fabricantes ¿qué hacen? Bueno, ya más o menos está tabulado cuánto es la relación, cuánto es más o menos los valores, así de manera experimental, cuántos son los valores que tiene una capacitancia externa de acuerdo a la geometría del dispositivo. Entonces se calcula, se calcula cuánto es, y no solamente eso, sino que este cociente, esta capacitancia interna, se hace mucho más grande que esta externa que está acá. Entonces, de modo que esto siempre sea algo más o menos despreciable con respecto a esto, que no influya con respecto a la capacitancia, que es sencilla de calcular, donde tenemos todos los parámetros controlados. Fíjense que aquí afuera, ¿qué está? Fíjense por lo menos un condensador electrolítico. La capacitancia interna sería la capacitancia entre las placas del condensador, pero lo que está diseñado internamente.
Y parte de la capacitancia externa, ¿qué es? Son los cables que están por fuera. Cuando uno inserta el condensador en el protobor o en la baquelita, entonces resulta que la distancia a la cual cortemos los cables resulta que influye para ver cuánta capacitancia interna tiene ese dispositivo. Externa, perdón. Cuánta capacitancia externa tiene ese dispositivo. Fíjense que está esto, que esta parte que está aquí adentro, que se hace con ingeniería. Esta parte que está aquí adentro. Pero resulta esto que está aquí afuera, y si lo hacemos más largo, entonces aumentamos estamos aumentando también la capacidad de estos cables de almacenar carga. Entonces estamos aumentando esto. Si los cortamos chiquiticos, entonces nos acercamos más al valor del condensador, al valor de la capacitancia interna con la cual está diseñada. Entonces, en esos casos, ¿qué pasa? Que esta capacitancia externa, que depende de esto, es muy pequeña en comparación con lo que tenemos dentro. Entonces, es despreciable, entonces no les prestamos tanta atención, pues. Pero eso es parte de la realidad, pues. Ahí en ingeniería uno trata de controlar la mayoría de los parámetros para que no se salgan del diseño que queremos hacer, pues. Hay cierta tolerancia y parte de la tolerancia de los elementos de los circuitos es esa. No sé si preguntas hasta aquí. ¿Ninguna? Entonces, bueno, vamos a hacer un ejemplo. Un condensador esférico. Un condensador esférico en el cual que está constituido por dos placas conductoras. La primera, que está aquí en blanco, es la interna, tiene una forma esférica. Dentro, o sea, más externo a ella, está esta otra placa conductora, que es blanca también. Los que estamos colocando en blanco, en este caso, son los conductores perfectos. Entre ellos se aplica una diferencia de potencial, y sabiendo que aquí tenemos un dieléctrico de ciertas características y este otro dieléctrico de estas características también en forma de volúmenes esféricos, es tanto este en azul como este en amarillo, entonces hay que calcular la capacitancia que hay entre ambas placas conductoras, sabiendo que están estos dos dieléctricos que rellenan a ese volumen que está allí. Entonces, el dieléctrico que está colocado en amarillo tiene una permitividad epsilon 1, la conductividad es nula, el volumen que está ocupado por el segundo dieléctrico está representado aquí en azul, y su permitividad es epsilon 2 y su conductividad nula también. ¿Sí? Aquí es bueno saber que el radio de la esfera del conductor perfecto interior es R igual a. Luego la frontera entre los dos dieléctricos está representada por R igual B, y el conductor que está externo tiene la concha esférica que está acá, está en la frontera R igual C. Entonces, esto es un conductor perfecto que tiene un cierto espesor. Vamos a ponérselo así. Entonces, es un poquito más grande que C. Un poquito más. Este radio es un poco más grande que C, que R igual C. Entonces, bueno, mandan a calcular la capacitancia del dispositivo. Para eso, hay que recordar que la capacitancia es igual a la carga que encierre alguno de los conductores entre el voltaje aplicado. La carga que se induzca en uno de los conductores, pero en este caso esa carga es la densidad de cargas libres, es la densidad de cargas que se induce en alguno de los conductores. Puede ser este conductor o puede ser este otro. Por cuestiones de facilidad del problema vamos a ver la carga inducida aquí adentro. Vamos a tratar de buscar esa carga inducida. Entonces, bueno, dado ese problema, dado ese sistema, ¿cómo podemos resolver? Para eso están estas ecuaciones que están acá.
si es un problema de dieléctricos que involucra a los dieléctricos, entonces hay que utilizar bien esta ecuación, esta otra o esta otra que está aquí. O sea, hay unas que involucran al campo eléctrico, otras que involucran al vector de desplazamiento eléctrico y otras que involucran al vector polarización. Entonces, hay que empezar a ver qué hacemos allí, cómo podemos resolver. Lo principal es que, fíjense, lo único que tenemos allí es un voltaje aplicado. La fuente que tenemos es un voltaje aplicado, lo que le da energía al sistema. ¿Y cómo podremos hacer entonces? Porque fíjense que las fuentes, tanto de campo eléctrico como del vector de desplazamiento como del vector polarización, son las densidades de carga. O sea, en otras palabras, las densidades de carga en este problema no son un dato. No son un dato. Entonces, es ahí donde radica la dificultad, y allí es que hay que pensar más o menos, a ver qué podemos hacer. Fíjense, si el problema no tiene mayores datos, o sea, si es un problema común y corriente, se supone que los dieléctricos han de estar descargados, que ellos no están almacenando de por sí internamente densidades de cargas libres. Densidades de cargas libres. Los dieléctricos, si se le aplica un campo eléctrico y ellos están descargados, eventualmente lo que podría haber son densidades de carga de polarización. Densidades de carga de polarización. Así como vimos en la clase pasada en una de las clases pasadas para el material permanentemente polarizado, entonces vimos que no habían densidades de cargas libres y lo que habían eran densidades de carga de polarización. Entonces esto es un caso similar. Aquí los dieléctricos se supone que están descargados y eventualmente las densidades de carga de polarización podrían existir. Sin embargo, dentro de ellas, dentro de cada dieléctrico, entonces no existen densidades de cargas libres. Entonces, eso es un dato importante que tenemos que tener en cuenta. Entonces, bueno, si tenemos esa situación, ¿por cuál de todas las ecuaciones diferenciales podemos comenzar? Por la segunda, ¿verdad? Exactamente, que es como la más sencilla. Porque en este problema no es un dato, no sabemos cómo es. Esto se supone que puede ser cero dentro del dieléctrico, pero bueno, esto realmente es una incógnita. Entonces, a trabajar con esta ecuación directamente es un problema. En cambio, trabajar con esta tal vez no sea así. Fíjense, el material, aquí como va todo el problema, el material es un dieléctrico linealmente polarizable. O sea que a medida que uno le aplica un campo eléctrico, el vector polarización, entonces es proporcional a ese campo eléctrico. Y están relacionados con la cantidad épsilon y la cantidad susceptibilidad eléctrica, que la vimos en las clases anteriores. Entonces, si la relación entre E y P es lineal, entre D, E y P es lineal, entonces uno puede tratar de resolver esta ecuación y después buscar la relación entre el campo eléctrico y esa D, si fuese el caso. Entonces, bueno, vamos a tratar de resolver la ecuación a través del vector, del vector D, del vector de desplazamiento eléctrico. Entonces, en principio deberíamos dividir el sistema en dos volúmenes. Entonces, el vector D es igual a Rho sub B, y eso va a ser igual, de cargas libres, por supuesto, a 0 si exactamente 0 en el volumen amarillo
aquí y también 0 en este volumen azul que está acá. Entonces, fíjense que es un problema de coordenadas esféricas, ¿verdad? Que tiene simetría esférica. Entonces, al resolver esa ecuación diferencial, lo podemos sacar del formulario, al final queda esto que está aquí. Entonces, bueno, muchachos, fíjense, directamente entonces lo que tenemos es el vector D. Tenemos el vector D. ¿Qué sucede con el vector D? ¿Podremos trabajar con él directamente? Fíjense, la fuente del vector D son las densidades de cargas libres. Entonces, si las densidades de cargas libres no son un dato del problema, entonces es difícil trabajar con el vector D directamente. Entonces tenemos que buscar otra manera de resolver. Claro, eventualmente podemos conseguir, eso sí lo podemos hacer, conseguir la relación entre C sub 1 y C sub 2. Fíjense que entre los dos dieléctricos hay una frontera, que es esta que está aquí. Entre los dos dieléctricos hay una frontera. Y la densidad de cargas libres allí, como estos son dos dieléctricos, y son perfectos, entonces la densidad de cargas libres allí es nula, en la superficie, en la frontera entre ambas. Porque los materiales no están previamente cargados. Entonces, la densidad de cargas libres en R igual B es igual a 0. Y esto es igual Entonces, ¿qué ha de suceder? El vector de desplazamiento eléctrico, fíjense, si tiene esta forma en este volumen y tiene esta forma en el otro volumen, entonces, si esto es igual a 0 y este es 1R, entonces lo que va a suceder es que C sub 1, exactamente, C sub 1R cuadrado, evaluado igual en R igual B, menos, va a ser igual a C sub 2, R cuadrado igual B más. Entonces C sub 1 igual a C sub 2. Entonces eso sucede en esa frontera. Y entonces B Entonces D tiene esa forma que está allí. Fíjense ahora,
podremos seguir trabajando con el vector D. Fíjense, las fuentes del vector D son las densidades de cargas libres. Si uno tuviese las densidades de cargas libres en el conductor, en alguno de los conductores, uno puede terminar de calcular el vector D. Pero realmente no es el caso. Más bien lo que queremos es encontrar esas densidades de carga. Entonces, ¿cómo hacemos? A ver, ¿qué idea se les ocurre para poder resolver? Ninguna. Fíjense, tenemos el voltaje aplicado al condensador. Mientras más grande el condensador, mientras más grande el voltaje, más carga tiene. O sea, debería haber una relación entre el voltaje aplicado y la densidad de cargas. ¿Cómo hacemos para relacionar todo eso? Ajá, exactamente, pero la capacitancia al final es lo que tenemos que calcular. O sea, la primero es la densidad de cargas, antes de calcular la capacitancia. ¿Y cómo la podríamos calcular? ¿Cuál será esa relación entre el voltaje aplicado y la densidad de cargas? Fíjense que al final pareciera que tenemos que calcular D para calcular la densidad de cargas, pero para calcular D necesitamos otro dato. A ver, muchachos, están así cansaditos hoy. Fíjense, tenemos el vector desplazamiento eléctrico. ¿Habrá una relación entre el vector desplazamiento eléctrico y el vector campo eléctrico? Sí, ¿verdad? Eso nos servirá de algo. Si tenemos el campo eléctrico no está relacionado con el voltaje aplicado. Sí, ¿verdad? La integral de línea. Entonces lo mejor es tratar de conseguir la forma del campo eléctrico a partir de la forma del vector desplazamiento eléctrico. Entonces, bueno, muchachos, el vector campo eléctrico entonces tiene esta forma que está aquí. Dividimos entre epsilon para cada volumen y nos da este valor que está acá. Fíjense que esto es S1. Fíjense de un detalle, que así a priori, ¿cómo será ese campo eléctrico en R igual B? ¿Será continuo o discontinuo? Discontinuo, exactamente. Es decir, si no hay, fíjense, el campo eléctrico es discontinuo en R igual B. Y también sabemos que no hay densidad de cargas libres en R igual B. Entonces, a priori, ¿qué es lo que uno tiene que saber? Que si hay una frontera entre dieléctricos, ahí seguramente debe haber una densidad de cargas de polarización. Fíjense que las fuentes de campo eléctrico son las densidades de cargas libres y las densidades de cargas de polarización. Si las densidades de cargas libres en este caso son nulas, entonces lo que hay acá, si aquí hay una discontinuidad de campo eléctrico, es que hay una densidad de cargas de polarización. Y por eso el campo es discontinuo. Esas son cosas que uno tiene que ir descubriendo. Eso puede suceder en las fronteras entre dieléctricos distintos. Pero bueno, vamos a seguir con esto que está acá. El campo eléctrico entonces tiene esta forma que está aquí. ¿Cómo lo relacionamos entonces con el voltaje? Fíjense que aquí nos falta una constante C sub 1 que no sabemos cuál es. Deberíamos encontrarla para poder resolver el problema. Si tenemos, una vez que definamos alguno de los campos, bien sea el vector de desplazamiento eléctrico, bien sea el vector polarización
o el vector campo eléctrico, el problema prácticamente queda resuelto. Sí, exactamente. Sí, fíjense que acá, esto es lo que ustedes conocen de física, ¿verdad? Esto es la integral de línea. Exactamente, la integral de línea desde el conductor interno hasta el conductor externo. Y eso tiene que ser igual al voltaje aplicado. En este caso estamos yendo desde el conductor interno hasta el conductor externo. Entonces, fíjense el recorrido que estamos haciendo. Estamos yendo en sentido contrario al de la fuente. Desde el conductor interno hasta el conductor externo. Entonces, ese voltaje, por eso es que lo colocamos negativo aquí. Porque estamos yendo en dirección contraria a la fuente. Y este menos que está acá, ese es el menos de la definición. Siempre es el menos de la definición. Entonces, bueno, al aplicar eso, entonces nos va a quedar lo siguiente. Al resolver esa integral. Fíjense que van a aparecer dos términos. Uno que corresponde a este volumen y este otro que corresponde a este volumen que está aquí. Exactamente. Aquí hay una densidad de cargas superficiales, evidentemente inducida en R igual C. Si tú aplicas esa misma condición de borde para el vector D, te vas a conseguir que acá, como acá en este volumen que está acá, en este espesor, el vector D tiene que ser nulo, y acá no es nulo. Entonces cuando va a ser el producto punto, te va a dar un valor que es distinto de cero. En otras palabras, aquí hay inducción de cargas eléctricas en esta superficie. Hay inducción de cargas eléctricas libres que van a estar allí, pues, y están inducidas, ¿por qué? Por la fuente. La fuente es la fuente de sub cero es la que indujo esas cargas allí. Exactamente, también pudiste haber utilizado ese borde para calcular la capacitancia. Recuerden, la capacitancia está definida, o sea, hacemos en realidad formalmente hablando la carga total que contiene uno de los conductores, uno de los electrodos del sistema, uno de los electrodos del condensador, o de la capacitancia que estemos analizando. Pero la densidad de carga sería diferente, sería según entre C cuadrado, y daría un valor diferente, ¿no? No, lo que pasa es que el campo allí es diferente, y cuando tú calculas la carga total también te da un valor diferente, porque el área es diferente. Evidentemente está menos concentrada la densidad de cargas acá que acá, pero la carga total de ambas superficies es la misma. ¿Ves? Tú puedes tomar un electrodo o el otro. Por los dos lados te tiene que dar igual. Esa es otra manera de comprobar que lo que estemos haciendo esté bien. Que las unidades concuerden, como el caso que acabamos de ver. Tienen que dar en faradios y además la capacitancia debe dar positiva. Es una manera de poder comprobar uno si está haciendo las cosas bien o mal. En los exámenes hay gente que le dan capacitancias negativas y no revisan, pues. No revisan lo que están haciendo, pues. Sí. Dependiendo, hay veces que sí hay chance de revisar. Ok, entonces otra pregunta por allí. Fíjense entonces, importante muchachos, lo que es importante de estos problemas esencialmente es darse cuenta de que el campo eléctrico entre dieléctricos es discontinuo. Eso es importantísimo darse cuenta, que el vector de desplazamiento eléctrico es continuo, las componentes normales del vector de desplazamiento eléctrico son continuas y que las componentes normales de campo eléctrico son discontinuas en estos casos particulares. ¿Ven? Y que las cargas libres, la densidad de cargas libres solo existen sobre los conductores. Okay.
Ok, muchachos. Bueno, vamos a entrar ahora en otro tema importante, que es básicamente la interacción de la materia con el campo magnético. ¿De qué manera se produce el fenómeno de magnetización como tal, verdad? Todos lo conocemos ya de física y bueno, y de la vida diaria. Ese fenómeno de magnetización, básicamente, esencialmente, se produce por el efecto del giro de las cargas eléctricas en movimiento dentro de la materia. Entonces, como todos sabemos, los átomos están constituidos de protones y electrones, y particularmente los electrones están en movimiento dentro del átomo. Entonces, ese movimiento puede eventualmente generar un campo magnético. Un campo magnético que lo vamos a percibir afuera del material en donde estemos trabajando, donde se esté midiendo ese campo. Entonces, esencialmente, esa interacción, fíjense que está el átomo y están los electrones. En principio, de acuerdo a los principios físicos, uno nunca sabe en dónde está el electrón, en qué posición exactamente está, ni qué distancia va a recorrer, en qué lugar va a estar, a qué velocidad va. Entonces, ese giro, aunado al fenómeno térmico de que todas las moléculas están siempre vibrando por efecto de la temperatura, entonces uno en condiciones normales, ese movimiento de electrones sumado unos con los otros, o sea, aleatoriamente, tenemos una molécula vibrando por acá, con un electrón girando a una velocidad, después un átomo por acá, con otro electrón girando a otra velocidad, y así sucesivamente, diferentes moléculas y átomos con electrones girando alrededor de ellas a una cierta velocidad, pero que no sabemos cuál es, y en realidad a una dirección que es aleatoria. Al final, ¿qué sucede? Que todo el efecto de todos esos electrones a cierta velocidad, todo al final se anula, generalmente se anula. Entonces, por eso es que ustedes ven que la mayoría de los materiales no son materiales magnéticos. Los materiales que tenemos aquí generalmente no son materiales magnéticos. Porque el efecto neto de todos esos movimientos, de esas partículas cargadas en movimiento, el efecto neto tiende a anularse. Entonces, por esa razón, generalmente no hay campo magnético producido por la materia en la mayoría de los materiales. Pero ¿qué sucede? Si es un material, eventualmente que puede ser, podríamos encontrarnos un material linealmente magnetizable, si uno aplica un campo magnético externo, entonces todas esas partículas cargadas, esos electrones que están girando, exactamente, que están girando alrededor de cada uno de sus ejes de rotación, entonces tienden a alinearse, precisamente por efecto de ese campo magnético externo. Entonces la materia empieza a producir su propio campo, cuando ese campo magnético externo aparece. Todos esos giros que tenemos allí de manera aleatoria de cada una de esas partículas cargadas, entonces cuando aparece el campo magnético externo, si el campo viene así, esas partículas tienden a girar, a alinearse todas, a buscar el eje de giro en la misma dirección del campo magnético externo. Entonces allí es cuando el material se magnetiza. ¿Qué sucede? Eso tampoco sucede para todos los materiales. Y no sucede para todos los materiales porque el efecto térmico que hace que las moléculas vibren de manera aleatoria, saca esos ejes de rotación de su sitio. Entonces, al final, el efecto neto de esa magnetización tiende a ser nula. En la temperatura es la que en realidad elimina la magnetización de los materiales, de la mayoría de los materiales que tenemos. Entonces, los materiales magnéticos, de aquí como les estoy poniendo aquí en la pizarra, pueden tener magnetización permanente o inducida. Como ustedes saben, existen los materiales de magnetización permanente, que son los imanes,
aunque es un ejemplo de ello, y la magnetización inducida, que puede ser el caso del hierro y algunas ferritas, que uno las, aplicándole un campo magnético externo, entonces uno las puede magnetizar. Entonces, ¿cuál es el origen entonces exactamente de cada uno de esos fenómenos? Bueno, para eso, del fenómeno de magnetización, bueno, para eso hay una clasificación. El magnetismo lo podemos clasificar en paramagnetismo, ferromagnetismo, ferrimagnetismo y diamagnetismo. Eso tiene esas cuatro clasificaciones. Entonces, el paramagnetismo es un efecto bastante débil. Precisamente es un material que eventualmente podría ser magnetizable. Generalmente se producen materiales que podrían ser magnetizables y lo que pasa es que esto no se percibe generalmente de manera muy fuerte porque los materiales paramagnéticos, el efecto de las vibraciones de las moléculas por efecto de la temperatura es muy fuerte. Entonces, como les dije al principio, esos ejes de rotación se tumban para un lado o para el otro, dan permanentemente para un lado y para el otro, y por esa razón el material no se magnetiza fuertemente. Esos son los fenómenos, los materiales paramagnéticos. La mayoría de los metales son así. El cobre, el aluminio y otros tienden a ser materiales paramagnéticos. Los otro tipo de materiales son los que se llaman los materiales ferromagnéticos, que son básicamente el hierro, el cobalto, el níquel y algunos otros. Esos materiales tienen la propiedad de que las moléculas están colocadas de manera tal de que cuando una de ellas se magnetiza, está la otra anclada junto con ella. O sea, la influencia de este eje de giro con respecto al que está al lado es muy fuerte. Entonces, si este se magnetiza, el otro tiende a magnetizarse también, y el otro también, y así van formando un bloque. Entonces, la temperatura, cuando las hace vibrar, entonces las hace vibrar poco porque están todas en bloque. Entonces, allí es cuando se mantienen los ejes fijos, los ejes de rotación se mantienen fijos, y por eso es que el fenómeno de ferromagnetismo es así de fuerte, pues, porque todos los ejes tienden a alinearse en una dirección, y el efecto térmico de vibración sobre las moléculas no se siente tan fuerte dentro de ese material. Entonces ella como que vibra todo junto, tiende a vibrar todo junto, y por eso es que se siente por eso es que se puede percibir que el ferromagnetismo es un fenómeno fuerte. El ferrimagnetismo por otro lado, es muy parecido al ferromagnetismo, pero es ligeramente más débil porque, a pesar de que cumplen bajo el mismo principio, todas esas moléculas que antes la mayoría, se ponían todas en una misma dirección, en el ferrimagnetismo algunas de ellas tienden a invertirse y polarizarse de manera inversa. Entonces, es el mismo fenómeno, todas como que vibran en bloque en el ferrimagnetismo, pero hay algunas que se colocan en sentido inverso. Entonces resta el efecto, exactamente. Entonces por eso el ferrimagnetismo tiende a ser ligeramente más débil que el ferromagnetismo. Y por otro lado, por último, está el diamagnetismo, que es un fenómeno bastante poco conocido, el menos común de todos, que es que esas moléculas tienden a ponerse todas en sentido inverso al campo magnético que las originó. Entonces, por ejemplo, ahí está, ejemplo de material diamagnético es el berilio. Entonces, yo les recomiendo que vean allí en internet el efecto del berilio cuando un campo magnético es aplicado a él. Si cuando un campo magnético es aplicado al hierro, que es un material ferromagnético, entonces el campo magnético, el hierro tiende a atraerse a la fuente del campo magnético, a la fuente del imán. En el caso de los materiales diamagnéticos, ellos tienden a separarse, precisamente porque sus dipolos están orientados en sentido inverso.
Entonces, en el caso del diamagnetismo, entonces, los materiales se repelen al campo magnético aplicado, al revés de lo que sucede con los materiales ferromagnéticos. Entonces, bueno, estos son básicamente el origen del fenómeno magnético, de la interacción exactamente del fenómeno magnético con la materia. La interacción de la materia con el fenómeno magnético se puede clasificar en estas cuatro. ¿Cómo vamos a modelar estos fenómenos? Bueno, para eso se utiliza el modelo del material magnético. Tenemos un material que eventualmente puede ser magnético, puede ser que no, y tenemos entonces un diferencial, vamos a tomar un diferencial de volumen, y que en cada uno de esos puntos que tenemos acá en el espacio, acá dibujado, vamos a suponer que hay un eje de rotación microscópico que corresponde a cada uno de los dipolos magnéticos con los cuales está constituido el material. Entonces, cada dipolo magnético microscópico correspondiente al material lo vamos a llamar n minúscula. Entonces, la sumatoria de cada uno del efecto de cada uno de esos dipolos entre el volumen total, el diferencial de volumen, va a ser igual al vector densidad de magnetización. Entonces, el vector densidad de magnetización lo vamos a llamar como m, el vector m, y es el efecto, es la sumatoria del efecto de todos los dipolos magnéticos dentro del material, de alguna manera. Entonces, todos los dipolos van a estar orientados de una manera o de otra, pero el efecto neto es el que se mide con el vector m. Cada uno de los dipolos microscópicos es el vector m. Entonces, preguntas hasta aquí, muchachos. ¿Ninguna pregunta? Fíjense, ¿en qué nos vamos a... ¿Qué es lo que vamos a suponer? Bueno, vamos a suponer que esa m, ese vector m como tal, está siendo generado, o sea, lo que nos vamos a concluir aquí en el modelo con que vamos a trabajar aquí en la materia, se va a denominar el modelo amperiano. Hay dos modelos para trabajar los fenómenos magnéticos: el fenómeno el modelo de cargas magnéticas y el modelo de corrientes amperianas. Tenemos esas dos formas de trabajar. En este caso vamos a ver primero lo que se llama el modelo amperiano. Eso tal vez lo hagamos en la clase que sigue. Ese modelo lo que explica es que ese vector m va a generar, o sea, es el equivalente a tener unas corrientes ficticias que las vamos a llamar corrientes amperianas. O sea que las fuentes de ese vector m, o sea, él va a generar unas corrientes, va a ser el efecto neto de ese vector m, va a ser el efecto de tener unas corrientes amperianas distribuidas en el volumen o en la superficie del material en que estemos trabajando. Al igual que hacíamos con el campo, para modelar el fenómeno de polarización, que tenemos densidades de cargas de polarización volumétricas y superficiales, que son las fuentes de los campos. En este caso, es el equivalente a nuestro modelo, van a ser las corrientes amperianas. Las corrientes, en vez de tener cargas de polarización, densidades de carga de polarización, vamos a tener densidades de corriente amperianas, que van a ser las fuentes de campo magnético. Y esa equivalencia entre el vector m y esas corrientes amperianas, es lo que todo ese modelo describe. Entonces, bueno, yo creo que eso lo podríamos ver entonces en la clase que sigue, ya matemáticamente hablando. Y bueno, con eso terminamos la filmación de hoy. Ajá.
las densidades de corrientes amperianas van a ser las fuentes de campo magnético. Van a ser las fuentes de campo magnético junto con las densidades de corrientes de cargas libres, que ya las tenemos. O sea que el campo magnético ahora va a tener como fuente las densidades de corrientes amperianas y va a tener las densidades de corriente de cargas libres. Eso van a ser nuestras fuentes en ese modelo que le estamos llamando modelo amperiano. Las corrientes amperianas van a ser el equivalente de ese vector magnetización. Van a salir de ese vector magnetización. Entonces, bueno, con eso yo creo que... ¿Alguna otra pregunta por allí? Bueno, con eso podemos terminar la filmación de hoy.